es necesario que lo llevemos siempre un poco, ahondamos un poco más. Los sellos de Apocalipsis. Dice verso 1 del capítulo número 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar a la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo, verso 8, y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus siervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, verso 12, aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna volvió y toda se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a los higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla removió su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, verso 16, ¿verdad? 17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Decíamos que vamos a hablar de los sellos apocalípticos, que es como la manera de tema.
Por ejemplo, al haber estado ya dando algunos detalles de lo que compete a la primera parte de esta semana terrible, que obviamente es la que habla Daniel allá en capítulo número 9 y que hace mención de la actividad que se llevará a cabo en esa esfera de intervención diabólica. En este caso, por ejemplo, hemos ido como haciendo como apartados para que entendamos mejor esto. Y uno de esos apartados es que hemos ido como dibujando, como definiendo esas dos partes. Por ejemplo, en el caso, hermanos, de lo que sería el inicio de este nuevo periodo de 3 años y medio, en el capítulo 12, versículo 12 en adelante, lo voy a resumir de esta manera, de este mismo Apocalipsis, se habla de lo que en este caso es cuando Satanás es echado a la tierra. Por ejemplo, lo vamos a ver y vamos a ir tratando la manera de ir corriendo. Por lo tanto, dice el versículo número 12 en la NTV, dice, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, verso 13, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, pero a ella se le dieron 2 alas, como las alas de águila, para que pudiera volar al lugar que se le había preparado para ella en el desierto. Ahí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos, cuando habla de tiempos está hablando de plurales, está hablando de 2 partes, un tiempo, tiempos que serían y la mitad de un tiempo, que equivale a los 3 años y medio, ¿verdad? Eso es lo que se le ha dado a la mujer para que ella pueda pues sobrevivir en el desierto. Luego el dragón trató, dice, de ahogar a la mujer con un terremoto, con un torrente de agua, verso 16 del capítulo número 12 de Apocalipsis, que salía de la boca, que salía de su boca más bien, pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos y a todos los que obedecen el mandamiento de Dios y que se mantienen firmes en su testimonio o en el testimonio de Jesús. Yo estoy leyendo esto para que en este sentido veamos como más separado lo que es la primera mitad con la segunda mitad de la semana. En esta mitad ya lo hemos venido explicando los jueves y seguimos ahondando en ello porque es necesario. Acá vemos que nada menos viene
en persona mismo, por decirlo de esa manera, el mismo diablo. Y el diablo, por supuesto, es echado. Y ahí pues hay ayes que dicen lo que sucederá a los habitantes de la tierra. Y cuando es en este preciso momento donde, hermanos, el dragón le da autoridad, es decir, como que el anticristo, acuérdese que el anticristo es una persona, es un hombre. Como que este hombre se le mete todo el demonio en sí, como que es poseído de una manera total, el anticristo, porque antes solo se le daba poderes, pero ahora como que hay una posesión demoníaca sobre este instrumento, el diablo, que es el anticristo. En ese intervalo donde cae el diablo, como lo leemos acá, en ese momento se le da poderes aún mayores al anticristo para que en este preciso momento él entre al templo. Dicho de otra manera, va a entrar el mismo diablo personificado en este hombre inicuo, en este instrumento, decía, que Satanás ha tomado, y que obviamente pues este personaje ha dado la oportunidad para hacer este instrumento del diablo. Porque acuérdese que siempre cuando, aunque ya está determinado en la palabra que esto iba a suceder, pero siempre las cosas suceden cuando a la palabra no le damos la importancia. Cuando la palabra habla, y la razón de hablar Dios a través de la palabra es para que cada quien pues se sobreguarde, para que cada quien en el Señor pueda encontrar el refugio. Por ejemplo, digo esto en el sentido de que este hombre de iniquidad, a quien usa el diablo, sin duda, no hay por qué dudarlo, que es un personaje que sabía de Dios. Pero como así es la gente, aun cuando sabe de Dios, como que no es tan importante y como que no es tan real aquello que se sabe de Dios. Y eso permite, y eso permitió o va a permitir en este caso, que este individuo, que probablemente ya está en el campo político en este momento, esta persona sea ese instrumento. ¿Se recuerda usted del caso de Judas? Judas, es más, hasta comía con el Señor. Y el Señor, como para hacerlo reaccionar a su palabra y que no fuera él el instrumento del diablo, para que fuera él el que lo vendiera, podía ser otro. Pero el Señor hizo, ¿qué no hizo para hacer reaccionar a Judas? Pero Judas ni por un lado ni por otro. Por último, dice allá Juan, cuando habla de la cena, que cuando Judas se echó el bocado a la boca, se le metió el diablo ahí. Es decir, el terreno estaba preparado, nunca se preparó, y por eso es importante que siempre a la palabra tenemos que ponerle atención para que nadie pueda achacar nada a Dios. Y es acá donde, imagínense, toma control el diablo, el dragón le llama acá la escritura, de este hombre, y es en ese preciso momento donde este entra al templo, porque los 3 años y medio que ya pasaron, decíamos que esto fue pues un plan maestro, diríamos de esa manera, del anticristo, inspirado por el diablo, para ir preparando el objetivo que era el templo, para ser el mismo dragón y el anticristo, o el anticristo y el dragón, ser adorado en el templo.
Porque esa es una de las razones por las cuales siempre el enemigo, el diablo, hermanos, ha venido haciendo imitaciones. Tiene el complejo de que le adoren. Y bueno, siempre ha hallado adoradores. Siempre, como dicen, siempre hay voluntarios, aunque sea para ir a la cárcel. O sea, siempre hay voluntariado. Y en este caso, pues aquí tenemos a este voluntarioso. Por ejemplo, acá es el preciso momento donde entra al templo. Y como allá decíamos en Daniel 9:27, se habla de que hacen un pacto en ese periodo de los 3 años y medio. En ese periodo se ha construido el templo. Se logró desmontar lo que era la tensión de milenios, de décadas, de siglos de la guerra israelí-judía, o de esa tensión de los musulmanes árabes contra lo que es la nación de Israel. En ese caso, ya el templo está edificado y entra, porque esa era una de las finalidades, decíamos. Y al entrar, como por ejemplo leemos en el capítulo número 2 de segunda de Tesalonicenses, dice, hermanos, capítulo número 2, en el versículo número 4, habla: se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Como durante este periodo primero de los 3 años y medio, su camuflaje fue lo de Dios, la religión. Él logró unificar lo que eran todas las religiones. Y eso es lo que precisamente estamos nosotros viendo en este tiempo, pues la lucha de las grandes religiones. Por lo menos hay por lo menos 4 grandes religiones: lo que es el hinduismo, que son miles de hindúes; lo que es el musulmanismo; lo que es el judaísmo; el catolicismo romano; y por supuesto han sido influenciados bastante, una buena cantidad de grandes líderes llamados evangélicos. También han estado en este movimiento ecuménico, donde eso es un asunto que usted tiene que indagar, porque usted puede decir que estamos exagerando, pero incluso, hermanos, han sido como atraídos hasta famosos cantantes, donde han ido a cantar allá al Vaticano y todo eso, y sucesivamente. Y ahí el hombre de ahí del Vaticano les ha dado la venia, les ha echado agua bendita, y sucesivamente. Es decir, ese ambiente, el ambiente que le permite al anticristo, por supuesto, para con ese camuflaje, decíamos, poder lograr su objetivo. Porque, por ejemplo, aquí dice: se exaltará a sí mismo. Viene, eso es lo que el diablo siempre tiene. Es alguien que le gusta ser exaltado. Se exaltará, dice, a sí mismo, y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Esto, mire, hermano, como dicen, ¿quién con una luz se pierde? Esto está escrito, ya tiene 2000 años esta escritura. Y Daniel allá tiene, por lo menos Daniel fue 600 años antes de Cristo, que Daniel tiene todo este panorama de los tiempos futuros. Es increíble. La gente no puede presumir de ignorantes. La gente no puede, por ejemplo, acá está diciendo
que incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará ser el mismo Dios. En este caso es donde se revierte, donde entra lo que es este capítulo 12 de Apocalipsis y que leíamos del 12 en adelante, que luego de que el diablo ha sido arrojado a la tierra, le inyecta o se personifica en el anticristo y se mete al templo. Y acá se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. A todo él no va a permitir a partir de ese momento se acabó el camuflaje, se acabó lo que, por ejemplo, lo que es la gran religión, ese movimiento ecuménico que lo va a encabezar, por supuesto, el falso profeta. Él ha sido el que ha coadyuvado para que pues todo esto se haya dado, para que se llegue este momento donde el dragón personificado en el anticristo se siente en el templo. Y como vemos que en este caso el anticristo, como vemos acá, él demanda adoración. Él pide que se le rinda culto. Vamos a ver en la Reina Valera, dice, vamos a ver, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Por lo menos aquí, todo lo que se llama Dios con mayúscula, es decir, se opone a todo lo que ya se involucra a lo que es el Dios verdadero, haciéndose pasar por Dios. Entonces él dice, no, hombre, a los judíos, yo soy Dios, yo soy. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es adorarme. Y dice el verso número 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros? Está diciendo, ¿verdad? El versículo número 4, perdón, el cual se opone a que se levante contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto y pide que se le adore. Entonces en ese caso es donde encroniza lo que es el capítulo número 12 de Apocalipsis hasta el 17, por decir algo. En este sentido, hermanos, es donde viene lo amargo ya en un sentido más específico, por decirlo algo, porque no quiere decir que la primera parte no haya sido amarga. El hecho mismo de saber que ya no hay iglesia, ¿no le parece a eso que es amargo? El hecho mismo que ya no está el Espíritu Santo en la tierra, ¿no le parece eso que no es amargo? El mismo hecho que dentro de este periodo se está llevando eventos contrarios a lo que de alguna manera las naciones han practicado, como son las democracias, que son los modelos políticos como más viables, como que lo que requiere por lo menos los políticos ahí es capacidad de negociación, pero no son como extremos, y cuando lo que entra son asuntos como autoritarismo en este periodo, es terrible y el auge y la orden de que se concentren todas las religiones en un solo núcleo. Ahí se van a reunir todos los musulmanes, todo eso, van a haber negociaciones, se van a reunir los judíos, la religión judaica, que es una religión sobresaliente, la religión católica y sucesivamente las demás religiones fuertes en el globo de la tierra van a estar ahí compaginadas. En ese sentido, vamos a ir entonces viendo que el no ser adorado,
cuando él se identifica que él realmente, él es Dios. Y cómo los judíos van a aceptar tal cosa, porque es más, hermanos, ellos han caído en este hoyo tan terrible, tan espantoso, porque no se le puede llamar de otra manera, que uno, hermanos, logre haber pactado con el diablo. Claro que las necesidades son tremendas, pero esto permitió pues ese trasfondo de guerra, de terrorismo, y que ellos, por otro lado, aun cuando esperaban o siguen ellos esperando al Mesías, no lo ven al Mesías así como que es Dios. Los judíos no lo ven como que fuera Dios. Y aun cuando fuera el Mesías, para ellos no se atreverían a adorarlo, porque ellos solo adoran a Jehová Dios. Es decir, ya cuando nosotros tenemos ya lo que es la doctrina de la Trinidad y todo eso, eso son otra cosa que no lo entienden los judíos ahorita. Los judíos ortodoxos no han definido esto porque están cegados con respecto al Nuevo Testamento. Y es más, el no haber aceptado al Cristo Mesías que tuvieron ellos en calidad de hombre, ¿cómo pueden aceptar? Y entonces si les aparece que yo soy Dios, dice, es imposible. Es acá donde viene la gran terrible persecución. Yo quiero, luego de decir esto, como lo que vamos a analizar son los sellos, hasta el 7º sello. Por ejemplo, viene lo que es esta terrible persecución. Dice que persigue a la mujer. La mujer es el tipo de Israel. Y ya explicamos, creo que aún todos los jueves hemos estado recalcando que esa mujer la viene persiguiendo el diablo a través de influencias demoníacas acá en la tierra desde el inicio, desde que se oyó allá en el Génesis lo de la mujer que le destruía la cabeza. Desde entonces, pero cuando llegamos a este punto que todavía no hemos llegado, por eso se le llaman a estos eventos, se le llaman eventos futuros o eventos escatológicos, que es la misma palabra, no es una cosa extracta, ¿verdad? En este sentido, cuando dice persigue a la mujer, ¿por qué? Porque él es alérgico que no le adoren. Ese es el gran problema que van a tener los que vamos a ver más adelante, que son perseguidos por el diablo en estos 3 años y medio. Y vemos cómo arremete contra la mujer, contra Israel, el Israel actual, el Israel nacional, que ahorita está ahí en Palestina. Ahorita que hace 70 años volvieron una vez más después de 2000 años, porque la profecía se tiene que cumplir. Sin Israel ahí no se pudiese cumplir, pero como allá en Mateo habla que de la higuera había que aprender que cuando sus ramas reverdecieran y sus hojas brotaran, saber que el verano está cerca, vino Israel y ahí está. Fíjense cómo se van poniendo las piezas en el marco bíblico, hermanos. Mire cómo, porque ahorita, por ejemplo, la pieza del templo no la tenemos, pero ya es un hecho que se sabe que los judíos están esperando este momento. Falta esa pieza, pero esa pieza es cosa de meses, que se va a instalar ahí donde ahora es la gran cúpula de la torre, el templo sagrado de Mahoma, que es justamente, decíamos, donde estuvo el templo de Salomón, porque los judíos no pueden hacer ningún templo en otra parte, porque eso tiene una gran historia. Es ahí donde está el templo, donde está esa mezquita, le llaman la cúpula de la roca musulmana. Ahí es donde Abraham vino
a sacrificar a Isaac. Ahí es donde se han dado grandes eventos y eso tiene un gran significado y no puede ser en otra parte. Pero es acá donde viene la furia del diablo y persigue a la mujer. Estaba viendo, hermanos, que por ejemplo allá en el capítulo, cuando se habla en el 12, sí, a continuación que se habla del terremoto, cuando se abre, cuando inicia el sexto sello. Cuando habla, para decir algunos detalles que es importante irlos viendo, habla de que en la huida el dragón la persigue a la mujer, la persigue y se abre, el dragón abre un gran río para tragarse a la mujer, para tragarse a Israel, pero se le dan alas de águila a la mujer y la tierra traga el río. En esto puede encajar lo que es el gran terremoto que vemos, que leíamos ahí ya en el capítulo 12, de que sin duda Dios permite que ese gran río, puede ser un río literal, para ahogar a Israel, ¿verdad? Porque el Apocalipsis tiene algunas simbologías, pero tiene literalidades. Y en este caso estamos hablando de una furia literal. No estamos hablando de algo simbólico, es una cosa terrible sobre Israel. Y probablemente sea las grandes grietas que han dejado el terremoto que traga ese río. Y cuando se dice que se le da las alas de águila, no estemos pensando que son alas así literales, sino que es un lenguaje que Dios siempre ha usado para mostrar que Él es como esa figura, usa la figura del águila, ese poder del águila, ese poderío de esas alas, que son las alas del omnipotente, que va a guardar a la mujer que va huyendo. Y por ejemplo dice, se va al desierto por un tiempo, por 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, vamos a ver, en este caso, vamos a entrar entonces al capítulo número 6 y vamos a ver en el versículo número 4, donde entra sin duda que en este periodo es donde se suman estos sellos. Los sellos son rollos que están sellados y que el Cordero es el que tiene el poder para quitarles el sello y decirle, como decir, esto es lo que viene, y se abre el pergamino y dice, esto es lo que viene. El caballo aquí habla en el versículo número 4 del capítulo 6, salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar la vida y la paz en la tierra. Vamos a ver, ahí vamos a ir viendo las complicaciones y las tragedias y lo espantoso de este tiempo terrible. Ya veíamos, por ejemplo, lo que era el primer caballo, no lo miento, porque ese está más, el caballo blanco está más enfocado a los 3 años y medio. Pero cuando abrió el segundo sello, dice verso 3, y cuando abrió el segundo sello, el ser viviente que decía, ven y mira. Y es ahí donde vemos el verso 4 del caballo bermejo. Veamos entonces el caballo bermejo. Bermejo es igual caballo rojo. Lo que dice genera, hermanos, este periodo o esta figura del caballo bermejo, caballo rojo, lo que genera es guerras, guerrillas, movimientos, lo que genera, dice acá textualmente, póngale atención, dice, salió otro caballo bermejo,
al que lo montaba se le fue dado poder de quitar la paz y que se matase a unos a otros, y se les dio una gran espada. Fíjese, quitar la paz, y no es la paz la que ha construido en los primeros 3 años y medio. Mire cómo es el diablo de mentiroso, mire cómo es el diablo de tramposo, hermano. Y esto, y yo me estoy deteniendo en todo esto de este periodo de la semana de Daniel, porque estamos viviendo los tiempos finales, y que podamos ir viendo el carácter del diablo, y que podamos ir viendo nosotros que este asunto no son cuentos de hadas, este asunto son realidades que están dentro de la palabra, que dice que ni una tilde ni una jota. Entonces, en este caso, este caballo rojo genera desórdenes, guerras, masacres en todo lo que es el planeta, hermano. O sea, la paz de la cual se ha estado trabajando, se acabó la paz, señores. Se acabó la paz, porque eso es lo que dijo Jesús a su iglesia: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como el diablo la da. Pero la gente así es, la gente le llama bueno a lo malo. La gente es, en realidad, yo no sé, hermano, yo tremendamente no puedo explicar cómo Dios nos aguanta tanto. Yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿cómo es que nos aguantas? Siendo, alumbrándonos, enseñándonos. Por ejemplo, ahorita está el Señor enseñándonos a través de esta palabra. Y muchos de ustedes están escuchando. Y la gran pregunta es, ¿ustedes reaccionan cuando oyen esto? Cuando estamos estudiando esto, ¿hay una reacción? Probablemente hay un miedo ahorita, pero después entramos a la normalidad, a la vida, hermanos, descuidada espiritualmente. Digo yo, ¿cómo nos aguanta Dios? El caballo rojo genera, trae lo que es, hermanos, quita la paz en la tierra y se matan unos a otros. Aquí se generan los movimientos terroristas. Se dieron cuenta ahorita lo que está sucediendo. Son como preludios de lo que, por ejemplo, sucedió ahorita en el Líbano. Estas son cosas, no crea que son aisladas. Explotaron, está diciendo, y todos los medios están diciendo que toneladas de asuntos inflamables, de materiales hechos para bombas, a tal grado que casi que han terminado lo que es la ciudad del puerto de Beirut. Es decir, de esto se va a generalizar, no va a haber paz. Imagínense, estaba viendo yo al primer ministro de este país, que es un pedacito de país, pero es un país de Líbano, llorando, viendo esa destrucción tan tremenda. ¿Ah? Entonces, en este periodo de este caballo rojo, eso es lo que se va a dar. Imagínense, la paz va a ser, hermanos. Vamos al siguiente caballo para que tal vez alguno que le gusta aquí este mundo compra un caballo de estos, hermanos. Y dice, por ejemplo, del capítulo siempre 4, el caballo dice a continuación, vamos a ver el versículo 5: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una lanza en la mano. Y oiga, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, dice Juan, que es el que está narrando, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Oiga, este caballo negro sería, hermanos,
dice que lo primero estaba diciendo que genera movimientos de terrorismo en todo el mundo, que movimientos de pandillas, de bandas, de insatisfacciones de nación contra nación, hermanos, peleando territorio. Mire cómo está ahorita ya de caliente. Todos los mandatarios están todos endemoniados en todas partes, hermano. Y vamos a ver, y vaya el trasfondo que estamos teniendo. Por ejemplo, este caballo negro habla las guerras, el resultado de estas guerras escalonadas, globalizadas prácticamente, va a traer lo que es la escasez de la comida. Así que los que se quieran quedar en la gran tribulación, pues ahí se anotan, hermano. Lo que va a traer es escasez de alimento, porque eso es lo que habla en medio de los 4 seres vivientes. Dice que se vendía, dice los seres que decían 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañen la tierra. El aceite y el vino venía siendo como el alimento básico, como que por ejemplo aquí en el caso nuestro sería la harina, el maíz, sería lo básico. Tal vez no sumemos aceites y todo eso, pero como que pero no dañen eso, porque es tan terrible la escasez de comida. Van a limitar y fíjese que a esto le vamos a sumar lo que, si hablamos de la escasez de comida que van a haber en estos 3 añitos y medio, terrible. Ahorita, hermano, usted va al súper, hay pistillos, el que se necesita. Usted va ahí, por ahora ya se volvió como ya más fácil la compra. Uno al salto compra ahora el dólar de cebolla, el dólar de plátanos, ahí en la puerta del carro, ahí le cae. Uno solo tiene que llevar. Pero en este tiempo no van a haber vendedores de plátanos, hermano. No van a haber vendedores de chile verde. Esto va a ser tremendo. Por eso es que destaca que balanza, lo que significa es que va a ser pesadito, como que le van a dar a cada quien. ¿Y a quiénes le van a dar? ¿A quiénes le van a dar esa comidita? A los que pueden, a los que tienen más influencia, a los que son más diabólicos. O sea que aquellos que, a los más vivos, siempre como en las políticas sucede, ¿quiénes son los que se comen el pastel? Todo ese grupo son los que siempre agarran la piñata. Entonces, en este caso, es una cosa de que no hay alimento, porque la balanza lo que significa es, dicho de otra manera en este lenguaje, va a ser pesadito lo que te vas a comer. Así que este caballo terriblemente, hermanos, negro, es un caballo espantoso. Es decir, no lo vea usted, aquí está simbolizando, aquí está hablando de un caballo, pero el trasfondo es hambre, escasez de alimento. Imagínese, ahorita, si nosotros fuéramos al mercado, así con coronavirus, mire, usted va al mercado, están topados de gente ahí, a 2 por el peso, dicen, a 2 por el dólar, 4 por cora, dice, ahí lo que necesita uno son coras, pero en este tiempo no hay cora que valga. Y si a esto le sumamos el agravante de lo que es el trabajo que está haciendo la bestia, hermano, que nadie, como dice, por ejemplo, el capítulo número 13, 16 al 18, nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Es decir, está bien, bueno, yo me rebusco, como así somos la mayoría, ¿verdad? Siempre buscamos alternativas, nombres, y yo me voy a rebuscar. Así como lo está planteando el hermano, está un poco duro, pero yo siempre me las ingenio. Pero el problema es que a donde usted vaya en este tiempo de escasez, de comidita medida, es necesario lo que es el sello. Nadie puede comprar ni vender. ¿Y sabe qué dice
hermanos, ¿sabe qué dice el capítulo 14, versículo 9 del mismo Apocalipsis? Que vamos a ver, leámoslo 14, el 14 del mismo libro de Apocalipsis, dice el versículo 9, léalo conmigo. Y el tercer ángel le siguió diciendo a la gran voz: si alguno adorare la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados. Es decir, bueno, yo me voy a poner el sello, dicen algunos, pero mire, ahí están las complicaciones. El que se deje poner el sello en este periodo, que no será muy largo, hermano. Es decir, este versículo 9 dice que es terrible. El que recibe la marca, dice, en su frente o en su mano, él también beberá del vino, dice el Señor. Esto, óigalo, que se le mete en el corazón, no en los oídos. Que los oídos sean el vehículo para que esta palabra vaya al corazón. Usted que está escuchando, hermano, usted que ya tiró la toalla, usted que las cosas de Dios no le da el valor, no le da la importancia. Usted que ya se enfrió en estos 4 meses, suficiente para que se haya helado, levantémonos, porque es el tiempo todavía de esperanza. Imagínese, este caballo negro es terrible. No, allá llega usted, bueno, me van a poner la marca. Está bien, le ponen la marca. Entonces, usted cree que al poner la marca, pues usted ya puede comprar. Es que es lo que va a generar todos estos movimientos terrorísticos que se van a dar generalizados en todo el mundo, hermanos, es muerte. Por eso habla que llega el caballo rojo, quita la paz, y el caballo negro lo que genera es escasez de alimento por ese contexto de terrorismo, de guerras, de países contra países. Y esto que falta, vamos a estudiar ya el último momento de esta mitad de la semana, que es donde se va a generar la guerra del Armagedón. Y esto solo estamos empezando, estamos en la introducción todavía, ¿verdad? Entonces vamos a ver, es tan terrible que aunque usted se pone la marca, dice, bueno, no hay problema. Y sucede que usted va a decir, pónganmela en la mano o pónganmela en la frente, en los dos lados pónganmela para que me vean bien. El problema es que usted va a sacar la frente. Yo no sé, no me pregunte cómo va a ser esa marca, hermano. La cosa es que aquí se habla de una marca. Y cabe aclarar y decirle a la iglesia del Señor que lo que dice el apóstol Pablo en la primera, en la carta a los Efesios, capítulo 17, decíamos, ¿verdad? Que ya nosotros, hermanos, ya nosotros en el capítulo número 1, ya nosotros realmente, ya nosotros no tenemos problema, porque ya nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos el sello del Espíritu Santo. La iglesia ya está sellada, ya ese sello lo que significa usted y yo pertenecemos al Señor. O sea que en este sentido nosotros debemos de reposar, debemos de tener paz en el corazón, debemos de no estar en la especulación como algunas líneas están tratando de involucrar a la iglesia en este infierno que viene. No, este infierno que viene es para los flojos, es para el mundo. Este infierno que viene no es para los santos. Que se oiga un poderoso amén de ahí de los hermanos. Toque las costillas ahí a la hermanita. Hermano, gloria a Dios. En este sentido, nosotros debemos de saber, hermanos, que estamos protegidos. Pero
estas personas, ¿verdad? Que estas personas que van a estar en este periodo, es una cosa terrible. Aquí dice, por ejemplo, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, verso 4 del capítulo 1 de Efesios, amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para que vivamos para Él, en resumen. Y por lo tanto, Él nos selló con su Espíritu Santo. Pero continuemos para que podamos ir avanzando con los otros sellos. Porque cada sello que estamos trabajando, vean los efectos que produce. Gloria a Dios. Ahora viene en el versículo número 8. Vámonos al versículo número 8. Miré, he aquí, dice, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, dice, muerte y Hades. Le seguía, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué dice? Para bendecir, dice, ¿verdad? Para matar. Todo es muerte, hermanos. Todo es sangre. Todo es angustia. 24:15, tribulación cual nunca, de Mateo, dijo el Señor, jamás habrá en la tierra. Todo es muerte. Mire este capítulo, versículo número 8, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Van a ver, los animales se van a desatar. Mire, ahorita que hubo cuarentena, por ahí salieron unos venados, por ahí salieron unos tigrillos, por ahí, y aquí, pues, a ver de dónde, porque aquí no hay ni montes. Pero en este tiempo va a desatarse animales de todas partes, hermano, de las cuevas van a salir animales. Pero analicemos un poco. El caballo amarillo está hablando de muerte. Eso es, todo es muerte. Fíjese que este caballo amarillo, se dice que es amarillo porque, por ejemplo, el comportamiento de cada persona que se muere es como verdioso. Al inicio, por ejemplo, se dicen que el cuerpo ya de 3 días a 4 días empieza a ponerse amarilloso, verdioso. En ese sentido, va a haber tantos cadáveres en descomposición, hermanos, que esto va a traer terribles pestes que se le sumarán a este periodo. Imagínense, si ahorita no aguantamos el coronavirus que está terriblemente afectando el mundo entero. Por ejemplo, lo que es una guerra, a veces local. Cuando Honduras con El Salvador se agarraron 100 horitas, hermano. Se desataron unos sarpullidos terribles en el aire, que toda la gente andaba con una rasquiña, y esto que no hubieron muchos muertos, pero ¿qué será en estas terribles mortandades? ¿Qué vacuna? ¿Qué nada? Es espantoso. Y por ejemplo, cuando dice que una parte de la humanidad, de la tierra, dice el versículo número 8, decíamos, leámoslo, de potestad sobre la cuarta parte, es decir, fíjese que el 25% de la población del mundo va a ser muerta. 25%. Había que sacar cuántos millones equivale al 25% de la población del mundo, basado en que ahorita tenemos un promedio de 8,000 millones de seres vivientes. Van a ser 8,000 millones, no 8 millones, sino 8,000 millones o 7,000 y pico de miles de millones que van a ser los que van a estar o los que estamos ahorita en existencia en el planeta. Ayúdeme ahí, me manda un mensajito porque pues hay que ponerlo a trabajar a usted también. ¿Cuántos
cuánto es el 25% de la población actual, para que tengamos una idea de las dimensiones de muerte que va a haber, de las pestes. Pero no estamos hablando del día del Señor, que decía el último versículo. No estamos hablando ahorita, espérese. Y eso es lo que, por ejemplo, vamos a ver. Continuemos. Versículo número 9, el quinto sello. En el versículo número 9. Esto es espantoso. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto es lo que expresa acá el apóstol Juan, que es lo que se le revela a él. En este sentido, vemos que en este quinto sello es acá donde entra primeramente el capítulo número, vamos a ver, 12-13 que leíamos. Vamos a irnos al 12-13. Y en el 12-13 dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado en la tierra, persiguió a la mujer. Ahí nosotros vemos lo que es el generador de toda esta situación. Pero en el versículo número 1 del capítulo 6 de Apocalipsis, se ve a partir de allí todo este desencadenamiento de sellos. Y cuando en el 9 de este 6 leemos que se abre el quinto sello, y las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaren todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese, para que se llegara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. ¿Qué es lo que dice el capítulo número 12? Lo que dice que es que dice que cuando cayó, dice, por ejemplo, la serpiente, verso 13, verso 15 del 12 de Apocalipsis, dice a la mujer, dice, pero el verso 16, huyó la mujer, pues la tierra abrió la boca. Verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra quienes, con el resto de la descendencia de ella, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Vamos a ver hasta el versículo número 17 del 12. Ponga atención. En este caso, cuando allá en el 6, versículo 9, leemos la oración de los santos, la súplica: Dios, ¿hasta cuándo vengarás? Y en el capítulo número 12 y versículo número 17, que se habla, hermanos, de lo que es la persecución, más bien desde el versículo 13 en adelante, la persecución. Y se volvió, dice, a los santos. Es ahí donde esta masacre va a ser tanto para el mundo entero, todo, porque el diablo jamás, ni a su misma madre, si es que tiene madre, hermanos, este sí que, y le digo esto porque, por ejemplo, destruye en el capítulo número 17 al 16 de Apocalipsis, destruye, hermanos, al falso profeta, a la gran religión,
lleva un ejército y los despedaza porque él no quiere tener competencia. Es decir, por eso este no tiene pactos con nadie. ¿Cómo el falso profeta le ha ayudado? Que oiga, si está vivo el falso profeta, lo van a hacer en sancocho, el diablo. Así que, porque ese es el común dicho, mal le paga a quien bien le sirve. Y en este sentido, la furia, aparte de la misma gente de él, porque en el capítulo número 17, se lo vuelvo a repetir, de Apocalipsis, verso 16, ahí destruye, en adelante, destruye lo que es el movimiento religioso que le había ayudado en la primera mitad de la semana, al mismo anticristo que le ha ayudado a sellar a toda la gente del mundo, a toda la gente del mundo, a ese mismo, pero un punto de honor para el diablo es todo lo que habla de Dios. Y es en este capítulo número 6, versículo 9, donde se habla que el versículo 9 dice las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos los que cuando el dragón no puede concretizar la muerte o destruir a Israel, a la mujer que es Israel, se dirige a todos los santos, a todo lo que se entiende de Dios? Mire, hermano, esto va a ser espantoso para todo creyente. ¿Qué creyentitos de esos de a 4 por el dólar de ahora van a mantenerse? ¿Y quiénes son estos, hermano? Mire, yo decía que por eso es que el evangelio se sigue predicando. Y por ejemplo, ahorita no hemos dejado de predicar y esta es la voluntad de Dios. ¿Y por qué se da? ¿Y dónde aparece esto? ¿Dónde aparece estas cantidades? Y allá vemos en el capítulo número 7 cuando entran, cuando más adelante nosotros vemos las multitudes, pero eso lo vamos a ver más a continuación. Las multitudes que entran ya al final de la gran tribulación, y dice uno de los ancianos, le dice a Juan, ¿y quiénes son esos que vienen, esas multitudes con ramas? Y dice, le contesta el mismo anciano a Juan, le dice, son los que han salido de la gran tribulación. Son cantidades de gente. ¿Y quiénes son esos? Mire, hermano, yo pienso, algunos dicen pues que es imposible que la gente se salve, y como que eso como que da oportunidad para que el medio frío de este tiempo de la gracia, donde no hay que hacer nada para salvarse, nada, y no hay que hacer nada, porque uno escucha a cristianos que dicen, ay, qué dura es la vida cristiana, ay, qué duro es la vida. A ver, ¿a qué le llaman duro? Si el diablo allá el diablo nos monta y nos montó, y el diablo está espoleteando a sus adeptos, hermano. ¿Y quién es? El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Es diferente, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Los cristianos de ahora. ¿Y qué pasa con los cristianos de ahora? Es que como no leemos la Biblia, hermanos, ese es el problema. La Biblia no la lee la gente. La gente solo se transmite a lo que el pastor predica. Ellos no tienen el hábito de leer la palabra, de enterarse ellos personalmente. Y cuando un cristiano lee la palabra, él por sí solo, el Espíritu le va a ir dando y le va a decir, mira, esto es lo que viene, mira, esto es lo que... Por ejemplo, ¿cuántos son los que están escuchando esta palabra ahorita? Unos pocos. ¿Y los otros? ¿Cuándo van a escuchar esto otra vez? Y se van a persuadir y no leen la Biblia y no oyen la palabra. Dios mío. Y entonces, ¿quiénes son estos, hermano? Dígame, por favor. Entonces, ¿quiénes son estas multitudes? Estas almas. Primero le dice el Señor, no, le dice, ahorita todavía no, ahorita falta todavía que maten a otros consiervos de ustedes. Hasta entonces, ahorita solo les vamos a poner las vestiduras blancas, que es la señal que son lavados en la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero todavía no. Y es acá
donde ellos, como decíamos, piden venganza, ¿verdad? Pero todavía se les dice que esperen. El sexto sello, este sexto sello, este es terrible, ¿verdad? El sexto sello, que con esto finalizamos por los que ya tienen ya sueño. Versículo 6, 12 al 16, que es lo que leía. Miré cuando se abrió el sexto sello, he aquí, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Vamos corriendo, hermanos, antes que terminemos. Deme unos 2 minutos más. Váyase a Lucas, capítulo 21. En el capítulo 21 veamos, por ejemplo, el verso 25. En este versículo 25 habla de lo mismo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia. ¿De quiénes? De las gentes confundidas a causa de ¿qué? Del bramido del mar. El mar va a berrear como no tiene usted una idea. Es terrible. Espantoso lo que está por llegar. Mateo, hasta el verso 26, del 25 al 26, de este mismo Lucas, dice, hermanos, dice, a causa del bramido del mar, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y veamos Mateo, capítulo número 24, 29. Es espantoso. Esto no son caramelos. 24, verso 29. Oiga lo que dice también, hermanos, con respecto a esto mismo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Después habla de la aparición del Señor, eso lo vamos a ver más adelante. Este versículo, capítulo número 12, acá vamos a ver esta parte, hermanos. Este sexto sello da el inicio a las siete copas y por ende las trompetas que a continuación van a aparecer. En el capítulo número, fíjese que acá habla de lo que es ese gran terremoto que hace mover todo lo que es la tierra. Hoy estaba viendo yo una esfera de la tierra, hermano, y dije, y sale muy bonito así cuando en las pantallas, ¿verdad? Salen las esferas de la tierra, y me puse a pensar yo, ¿y qué es eso para Dios? Es nada. Esa es una chibolita. ¿Verdad? Pero es acá donde fíjese que los reyes de la tierra, ¿verdad? Se desvanece el cielo. Esto va a ser, no sé cómo vieron ustedes esa bomba de ahorita, que ha dejado impactado al mundo entero. Espantoso, es como un hongo que se hizo, movió todo. Se dicen que es como casi igual a la bomba que tiraron en Kawasaki, en Japón, Hiroshima. Y va a caer un montón de voladitos del cielo. Van a ser peñascos terribles. Y es acá donde los reyes de la tierra y los ricos, y allá hay los ricos de la tierra, no tenemos nada con los ricos, pero el problema es la ambición maldita que tiene a este mundo atrapado y no nos escapamos los creyentes.
los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, verso 15 del capítulo 6 de Apocalipsis, capitanes, los poderosos y todos los siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y es tan espantoso que decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está. Ahí van a verlo, como dice la misma palabra, y todo ojo le verá. Eso va a ser espantoso. Por otro lado, todos los que vivieron para su yo, todos los que vivieron para sus prioridades, eso va a ser espantoso cuando vean que viene, cuando todo ojo le verá, dice, pondrá sus pies en el monte de los olivos. Es ahí precisamente donde se parte, se hace como una manera de cruz, se parte el monte, no resiste los pies del Cordero. Y se hace un gran valle donde justamente se está llevando la guerra del Armagedón. Esto, como le decía, esto todavía me imagino que estaremos en los primeros días de la primera semana, esto que está sucediendo. Pero van a ser como años todos los días, van a ser como años cada día, va a ser espantoso. Y la persecución contra todo lo que se llama Dios, todo es una persecución terrible por el testimonio de la palabra. Quiere decir que van a haber gente valientes, hermano. Quiere decir que ¿quiénes son esos valientes? La iglesia no tiene nada que ver en esto. ¿Quiénes son esos valientes? La misericordia de Dios siempre. La misericordia de Dios y el Espíritu Santo, aun cuando no está, pero siempre es Dios el que se lleva la gloria, el que permite esa valentía. El Espíritu Santo probablemente por etapas viene, por horas viene a ayudar a los angustiados creyentes, porque esos angustiados creyentes ya no necesitan, hermanos, ya no necesitan iglesia. Ya esos ya no hay necesidad de andarlos rogando que se congreguen. Esos ellos solos se van a enmontañar, se van a encuevar con sus hijos y van a terminar muertos en lugares escópitos, en lugares oscuros, a morirse. Esas son las almas que se están acumulando y están pidiendo la venganza de Dios, y se están muriendo por cantidades, por millones de personas, porque ellos saben y han leído. Cuando, por ejemplo, toda la gente lee la Biblia de alguna manera, oyen los mensajes, y lo que leíamos ahí, que habla que el que se ponga el sello, eso lo voy a repetir de nuevo, el que se ponga el sello, verso 9 del capítulo 14, ya está condenado, ya no hay forma. Entonces, cuando esta gente dice el sello, no, estamos condenados. Aquí está en la Biblia, si es que todavía pueden andar algún versiculito de la Biblia en hojas. Es imposible que la gente ande Biblia, es imposible. Lo que viene, dicho de otra manera, en este periodo es lo más espantoso. Pero ¿quiénes son estos? Eso es importante. Bueno, de todos, supóngase que de los 8 mil millones de personas, que se logre, que se salven unos 2 millones, no es nada, pero ni el mero cero, ni el menos cero, ni el menos cero, no es nada, no es nada. Y estos son, yo decía que no descarto, esto es mi propia apreciación, que esta gente, sin duda, van a ser muchos de los que estuvieron en iglesias y que nunca agarraron en serio las cosas de Dios en el tiempo de la gracia. Y claro que alguien que ha estado de alguna manera conocedor acá y ya sabe que si le traban el sello ya es del diablo de una vez, va a preferir morir. Es espantoso lo que viene. Así que nos vamos a quedar pendientes para continuar el próximo lunes, el próximo jueves, si el Señor nos lo permite y el Señor todavía no ha venido. Vamos a continuar con lo que en este caso es
la continuación de el sexto sello, que lo que genera es un gran terremoto. Decía el jueves que toda esta parte de los primeros 3 sellos hasta el quinto, Dios ha estado permitiendo todo lo que se ha destruido, las guerras y todo eso, en la actividad humana, en la actividad del diablo. Aquí no ha habido intervención todavía de Dios, pero en el sello séptimo, ahí sí ya entra, ya entra como ya la pimienta para el sancocho, ¿verdad? Ya son otras cosas, otras tragedias, las que ya viene Cristo o ya viene Dios a involucrarse ya literalmente Él con sus juicios, porque todos los otros, desde el sello hasta el quinto sello, ahí ha estado el diablo, las guerras, el hambre y todo, pero no ha habido todavía asuntos del cielo, no ha habido intervención de Dios. Pero ya en el sexto sello empieza primero Dios con un terrible terremoto. Y esto desconcierta, aparte de lo que ya está. Así que esperemos el otro jueves. Vamos a orar, hermanos, a darle gracias a Dios. Ore conmigo, dígale: gracias, Dios, por tu inmensa bondad. Gracias porque todavía, dígale, estoy aquí en el periodo de la gracia. Gracias porque todavía estamos vivos, sanos y salvos. Gracias porque todavía no ha sonado la trompeta. Gracias porque tú todavía no has venido. Dele gracias. Los que se van a reconciliar ahí, esos hermanitos que saben que tienen que reconciliarse, hágalo, hermano. Después usted va a andar buscando quien ore por usted y nadie le va a encontrar a quien. Usted mismo va a tener que tomar las iniciativas. Esas hermanitas, esas esposas peleoneras, esos esposos peleoneros, abusivos, esos hijos malcriados que se llaman cristianos, esos jóvenes que se denominan cristianos y son personas que dejan mucho que desear. O señores también, señores adultos que dejan mucho que desear. Yo le voy a pedir que nos reconciliemos todos ahí en sus casas. Pónganse de rodillas todos. Vamos a hacer una oración. Padre, nos reconciliamos todos, Señor, en esta hora. Perdónanos, porque tú eres ese Dios de misericordia, que todavía nos hablas de tu amor, Señor. Gracias, porque tú no nos has dejado sin palabra. Tú nos sigues hablando, tú nos sigues exhortando para que nos levantemos, Dios, y dejemos la modorra espiritual y dejemos el pecado y nos enfilemos en las prioridades espirituales. Ahí de rodillas, hermanito, ahí de rodillas, hermana, ahí dígale, no sea orgullosa, dígale: yo me arrodillo delante de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a mantenernos sólidos y firmes hasta el día de tu venida. No queremos, imposible, Señor, que nosotros no veamos esto tan claro. Ayúdanos. Por Jesucristo te lo pedimos, te lo suplicamos. Mira, Dios, tu pueblo reconciliándose. Perdónanos, ayúdanos. Te lo hemos pedido. Gracias. Amén.